Somos el grupo 4 del paralelo 4 de Física C de Fair Project Learning de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Entonces, vamos a ver sobre nuestro proyecto. El asunto que tenemos que resolver es que tenemos que mover un carro durante 4 horas que pesa aproximadamente 1 tonelada. Entonces tenemos que requerir la energía de las nubes, ese es el objetivo, y diseñar de tal forma un capacitor que nos almacene esa energía requerida para poder hacer mover. Nosotros elegimos el modelo Tesla, que es un vehículo eléctrico y se acopla también a nuestras necesidades. Entonces, yo les pedí que nos averigüen sobre temas para este tema, ¿no es cierto? Entonces, me hablaron sobre el tema de Plauson, ¿verdad? ¿Me puedes explicar sobre qué se trata? El convertidor de Plauson consistía en que lanzaba unos globos que actuaban como colectores, los cuales en su superficie externa tenían unos alfileres que iban a traer la carga. Entonces estos globos colectaban esta carga eléctrica y mediante un cable conductor transferían esta carga ya sea a un capacitor o a una batería, que nos permitirá en este caso para nosotros, nuestro proyecto, que nuestro vehículo pueda andar. Buena idea, pero ¿cuál es o sea, debe haber un problema, no creo que lo podamos hacer directamente. Vamos a avanzar justamente en eso. Sí, ese es el problema. No creo que debe haber algún contra para eso. Ahí se usaban los humanos, y en esa parte de la materia todavía no tenemos mucho. Como que electroimanes no todavía no somos claros. Tenemos que usar métodos para saberlo. Sí, pero la idea es buena, o sea, hablar sobre globos, podrían ser en metal, obviamente eso lo conduciría, no haría que se concentre la carga en la superficie. Es una idea, pero ya tenemos que cambiar la idea, o sea, tomarlo de Plauson, pero modificarlo para nosotros, por lo que queremos, exactamente. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Se me ocurre, no sé, ponerle, elevar el globo con un dispositivo y conectarlo con un cable para que esté conectado a tierra y nos pueda proveer la carga. Podría ser. O alguna otra idea que tenga. Sí, es verdad, pero habría que ponerle algo. Para saber cuándo ya está cargado. Saber cuándo bajarlo. Para traer la carga. Eso es los alfileres. Claro, los alfileres traerían la carga porque crearían una distorsión del campo en la nube. Sí, es buena idea. Entonces, estamos con eso de probar. Bueno, aparte de esto necesitamos lo que son los capacitores, hablar de los capacitores. Entonces, la mayoría de capacitores que hemos hablado en clase son capacitores de placas planas. Pero estuve analizando con unas dimensiones dadas, por ejemplo, en la parte trasera del carro que escogimos, que es el Tesla Roadster, tiene 0.7 metros por 1.8 del ancho. Entonces, en esas dimensiones, unas placas planas no me dan tanta capacitancia a diferencia de unos cilindros. Si pongo 2 cilindros, con cierto eléctrico aumentaría la capacitancia obviamente, pero esta capacitancia es mayor que la que me pueden entregar las placas. Entonces yo pienso que los cilindros deben ser nuestros capacitores. Podríamos ver, o sea, supongo que han averiguado sobre qué capacitor, sobre qué eléctrico podríamos emplear. ¿Qué eléctrico han visto? Está el conjugado de polímeros, que en realidad es simple y llanamente la unión de varios polímeros que logran elevar aproximadamente desde los 6.000 hasta los 100.000 veces la constante dieléctrica. Pero simple y llanamente habría que ponerlo en la superficie de los capacitores. Si son cilindros, en medio de los cilindros. Claro, sí. Entonces, sí, y estaba viendo también que mucho de eso depende de la distancia entre las placas. Y analizando con Freddy nos dimos cuenta de que podríamos emplear el uso de supercapacitores. ¿En cuánta distancia necesitaríamos que estén separados? Los supercapacitores tenían una distancia de aproximadamente de 0.3 a 0.8 nanómetros. Entonces, lo que nosotros requeriríamos no sería tanta la distancia tan pequeña. Podríamos usar una distancia de 1 nanómetro, lo cual
como la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia de separación entre las placas, nos daría una mayor capacitancia. Si a eso le aumentamos el dieléctrico que aumenta hasta 100.000, nos daría una mayor capacitancia en pocas unidades de capacitores. Ya, pues entonces podemos hacer los cálculos aquí. Tendría los cálculos en el documento. Prácticamente el vehículo, en los términos de energía, el vehículo necesita energía debido a la fricción, a la resistencia del aire y más que todo a sus componentes eléctricos como los faros, el aire acondicionado, los radios, todos estos equipos, ya que es un auto eléctrico. Entonces, el cálculo de lo que es la energía que requiere está aproximadamente en 147 megajulios, asumiendo de que el auto es eficiente al 100%, pero eso no es cierto. Es un auto eléctrico que es más eficiente que un vehículo de combustión interna, pero su eficiencia llega a un tope de 80%. Así que podemos usar el 60% de esto, el cual nos daría una energía requerida de 245 megajulios. Entonces tenemos que enfocarnos en que esa es la energía que necesitamos almacenar en nuestros capacitores. Entonces, tenemos que utilizar un regulador de voltaje porque el voltaje que van a enviar los globos claro, demasiado para la computadora. nuestra fuente van a ser, aparte de los globos, obviamente necesitamos un colector y luego del colector la fuente, el regulador que sería como que nuestra fuente, el que nos va a dar cierto potencial, que sería ¿cuánto? 375 según carro, como Según el carro necesitamos 375 voltios y ese sería nuestro potencial de la fuente, obviamente. Entonces necesitamos la carga que nos dan los globos y el regulador principalmente para cargar los capacitores. Entonces, haciendo cálculos, tenemos de que necesitamos una capacitancia, como que necesitamos bastante capacitancia, tendríamos que conectar los capacitores en paralelo, obviamente. Entonces, si conectamos en paralelo, la capacitancia equivalente de todo nuestro sistema de capacitores sería la suma de cuántas veces tenemos una cantidad de capacitores. Entonces, podemos sacar el número de capacitores que necesitamos a través de la capacitancia que requerimos con la energía que sabemos. Entonces, si tenemos ese potencial de 375 voltios, tendríamos que la capacitancia que necesitamos está alrededor de los 0.04 faradios. Es muy alto, ¿no es cierto? Entonces, a través de eso podríamos cambiar la manera con la cual... Primero tenemos el dato de la distancia, ¿claro? Tenemos la distancia entre los capacitores y lo que necesitaríamos sería un radio y una longitud. Entonces podemos fijar lo que sería de 1 metro para que puedan entrar en la parte de atrás del vehículo. Entonces si de 1 metro de fijado, entonces tenemos fijos el metro y la distancia de separación que es 1 nanómetro y podríamos ir al radio. Con una fórmula, que hemos visto en el libro obviamente, si la puedes mostrar. Creo que está bien. Una pregunta mientras vos quedas. ¿Cuántas veces esto? Veo que necesitamos mucha carga para esto. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuántos globos deberían utilizar? El número de globos debe ser muy exagerado, ya que fijando valores necesitaríamos un globo bastante grande para tener una carga pequeña, de todos modos. Principalmente si trabajamos con globos de 2 metros, 2 a 3 metros, la carga está por el orden de los microcoulombios. Pienso de que deberíamos acoplar un poquito más, que sé yo, máximo como 4 metros de radio, y eso sigue siendo un globo grande. Sí. Entonces, con ese radio, ¿cuánta es la carga que podríamos obtener? Serán como 87 microcoulombios. Y hablando de la fórmula, sería la capacitancia dividido para la longitud es 2pi epsilon sub 0, que sería la permitividad del vacío, dividido por el logaritmo natural el radio mayor dividido por el radio menor. Asumiendo de que el radio mayor va a ser obviamente 1 nanómetro más grande que el otro, podemos despejar de esta fórmula nuestro radio A, que sería la única variable que tendríamos que despejar.
Ese radio nos da alrededor de 6 centímetros. 6 centímetros, y con eso tenemos las dimensiones de nuestros capacitores. Ahora, tenemos que sacar la capacitancia que nos dan. La capacitancia sería, por cada uno sería de 3 milifaradios, 3.3 milifaradios. Entonces, tenemos una capacitancia de 0.03 milifaradios y 0.03 faradios. Necesitaríamos de 10 capacitores conectados en paralelo para poder tener toda la capacidad que necesitamos. Entonces, ya tenemos el tema de los capacitores. Ahora hablemos más de los globos que estábamos en el primer video. ¿Hasta qué altura lo vamos a lanzar? Las nubes están aproximadamente de 2.000 a 5.000 kilómetros de altura del nivel del mar. ¿Cuántas veces tenemos que cargar los globos afuera? Claro, obviamente, si hablamos de veces, podríamos hacer, o sea, supongo de que la cantidad de veces que deberíamos subir los globos debe ser muy elevada, porque las cargas son pequeñas, ¿verdad? Y esperando que el sistema en sí se llegue a automatizar en algún momento, ya no dependería, no nos necesitaríamos de alguien que lo lance. Con el dispositivo simple y llanamente sería algo que va a estar subiendo y bajando constantemente. Claro, podríamos implementar una especie de dispositivo que nos indique cuándo la esfera está cargada, y entonces podemos hacer que ellos bajen, no sé, con algún dispositivo. Podemos desarrollar la idea. ¿Qué idea puedes tener para un dispositivo? Podemos aplicar unos tanques dentro del globo, en los cuales estén llenos de helio, y que en el momento en que este dispositivo nos indique que ya tiene la diferencia de potencial y la carga necesaria, entonces estos tanques se activen y suelten el helio, y ahí ocasionará que este globo pueda bajar. Claro, buena idea. Sería como conectarlo a un multímetro. Un multímetro, necesitaríamos un multímetro que nos indica el potencial del globo, que estaría dado por estaría dado por la constante K, por la carga que sería la máxima que vamos a almacenar, y dividido por el radio que nosotros pusimos de 4 metros. Cuando tengamos esa diferencia de potencial, sabemos de que la esfera ya está cargada y la esfera podría bajar. Entonces, la analogía de nuestra idea es implementar un globo como un submarino, que al momento de que el submarino ya quiere subir, se comienza a llenarse de aire para poder elevarse. Entonces, lo nuestro es prácticamente lo contrario. En cambio, nosotros cuando tenemos el helio, cuando ya tenemos la carga que requeremos, lo que vamos a hacer es soltar el helio para poder ascender de poco en poco. Obviamente eso no es un tema que nos compete tanto, ya sabemos de que va a ascender poco en poco y eso no nos vamos a enfocar tanto, pero lo que sí es la idea es esa. Tenemos el multímetro que estaría ubicado dentro del globo, que nos mediría la diferencia de potencial entre nuestro globo y que un sistema de sea a potencial cero. Entonces, hablando de carga, ¿cuánta sería la carga que necesitamos? ¿Cuánta carga nos daría un globo de 4 metros? También tenemos que pensar en cómo vamos a transmitir esta energía eléctrica, la corriente a nuestro capacitor o a nuestra batería. Ya hablamos de que hacemos un regulador en medio. Así que se lo va a hacer por inducción, o le vamos a poner un cable para que se conecte directamente con el regulador. El colector podría ser un colector de inducción, un colector que se cargue a través de un cable conectado a tierra y que vaya acumulando esa carga. O podría ser directamente un cable a poca distancia para que la resistencia sea despreciable. Entonces este colector acumularía prácticamente toda la carga que está almacenada en los globos al momento de que bajen. ¿No es cierto? Entonces este colector a la final sería nuestra fuente conectada al regulador, la que estaría enviando a cierto potencial, que es el de 375 voltios, para cargar los capacitores. Contradice que si enviamos 1000 globos con la carga que tenemos es de 360 kilómetros. Y la carga que mantenerse una carga considerable. Tener una base cerca de 12 por 12.6 por Está demasiado bien, ¿no? Sí, tendremos que con 1000 globos, ¿cuántas veces tenemos que subirlos?
Pero sale 0.36 milicoulomb. 0.36. Está demasiado bien. Sí, tenemos que con 1000 globos, ¿cuántas veces tenemos que subir? Pero sale 0.36 milicoulomb. 0.36. Claro, tenemos que hacer una razón entre la carga requerida para la carga unitaria de cada globo. Y este paso de las cargas entre la nube y nuestro globo sería ¿cuánto tiempo sería? ¿Es inmediato? Prácticamente podemos asumir que esto de aquí sucede de manera inmediata porque el potencial a esa altura en una nube, en la atmósfera, en condiciones ideales, el potencial está dado por 100 voltios por cada metro. Imagínate, si ese potencial hay a una altura de 1 metro, si hablamos de 2 kilómetros de potencial sería grande, muy grande, entonces nos conviene. Ya estoy descubriendo. Entonces, como que el potencial obviamente va a ir incrementando y si tenemos una tormenta, el potencial va a aumentar un poco más. Por lo tanto, sí podríamos hablar de carga instantánea. Lo único que nos consumiría el tiempo sería esperar que baje, conectar y suba. Claro, obviamente, entonces el tiempo estaría dado solo por eso y eso ya sería dado por la velocidad con la cual va a ir subiendo poco a poco nuestro globo. Claro. 35 veces 2000 globos, 35 veces. Claro que podemos hacer una proporción entre el número de veces y el número de globos. Sí, creo que estaría bien. O sea, si hablábamos de que el número de globos sería muy grande. Sí, creo que está bien. Entonces, tendríamos que probar un circuito. Probar los capacitores de esta capacitancia que ya hablábamos y ver cómo es el proceso. Y respecto al tiempo de la batería, tiene que ser 4 horas. Tiene que tener un tiempo de carga de 4 horas. Y para obtener ese tiempo, deberíamos usar un resistor. Exactamente. Podríamos hablar de la resistencia en 4 horas, en lo que es el tiempo de descarga de un capacitor. Esta fórmula nos daría la resistencia que necesitaríamos, que estaría alrededor de 144 megaohmios. Y esto nos daría, haría que los capacitores se descarguen en 4 horas. Más o menos en qué tiempo. De mi parte, daría. les debo de frente, de mi parte, ¿Cuánto tiempo logramos tener? De cargar la batería. Sería continuamente. Quitamos un globo, luego otro, encontrarlo de subida y bajada. Entonces, si nos referimos al tiempo que requerimos para que se carguen los globos, despejando de la ecuación que ya sabemos, obviamente, por el tiempo de carga de un capacitor, estaríamos hablando de un tiempo de 509.694 segundos. En términos de la serían 141 horas, que serían aproximadamente 6 días para cargar los capacitores, debido a que la carga es pequeña. Son aproximadamente 6 días, lo cual es factible debido a que estamos obteniendo energía gratuita, en cierto modo. Igual sería bueno poner los globos para recolectar la energía. Según lo que se sabe es que en la región costa es más factible, por lo que hay las nubes en invierno están cargadas. Ya. Y no enfocarnos tanto en que siempre haya lluvia, sino que la nube se mantenga cargada y podamos obtener la energía que requerimos. Como a principio de No debo temporada. buscar seguridad que se debe tener para adquirir energía. Porque hay que recordar que definimos el campo eléctrico como el campo de una nube de tormenta, así que tenemos que buscar nubes de tormenta. Entonces podríamos hablar de un resumen de todas nuestras ideas. Sin detalle. Bueno, entonces Ya, el sistema tranquilo, empieza al momento de que se van a diseñar los globos con un radio de 4 metros. Se va a crear un dispositivo que va a albergar helio
y está conectado a un voltímetro, el cual va a lograr que en el momento en que nosotros ya elevemos los globos, este dispositivo va a lograr que bajen cuando logren la carga completa, la carga que pueden almacenar. Seguidamente, después de eso el globo ya desciende y se conecta a un cable que va a ir a un regulador, el cual nos permitirá, valga la redundancia, regular el voltaje que necesita nuestro capacitor y nuestro cable. Y de ahí lo que vendría a ser es la forma de nuestro capacitor, que ya lo definimos, que va a ser de mini capacitores de esféricos, cilíndricos, ¿ya? Y que son 10 capacitores que van a tener un dieléctrico con una constante súper alta de 100.000. Y se va a tardar en total 6 horas. Aproximadamente 6 días en cargarlo. 6 días Entonces eso es prácticamente lo que se va a tratar nuestro proyecto.